bienvenidos y bienvenidas al Instituto Jaime Vera. Este es uno de nuestros pequeños espacios de reunión. No tenemos salón de actos, pero tenéis que pensar que estáis dentro de la piscina del centro. ¿Sí? Esta era la piscina de este grupo escolar de Emilio Castelar en 1934, el ayuntamiento en los años 80, cuando era Víctor Pradera, y bueno, nosotros lo hemos convertido en el 2009 en el corazón del instituto, porque es la biblioteca. Encantado de que estéis aquí y espero que disfrutéis tanto con las ponentes como con Alberto. Venga, bienvenidos. Simplemente daros la bienvenida como plataforma por la educación pública, que esta es nuestra segunda conferencia en la que queremos poner, digamos, valor a todo lo que tiene el distrito en cuanto a historia educativa, y que si en la primera pusimos qué proyectos educativos innovadores hubo en este distrito, más los edificios que albergaron precisamente esos proyectos y que se hicieron con esa filosofía, como veis esta piscina en la que hoy ya no es piscina sino que es biblioteca, y quería agradecer al director, que está fuera de su horario, tienen problemas de personal de control, quiere decir que él está haciendo un esfuerzo y un favor abriéndonos de 6 a 8 porque no hay otro personal que no sea él. También quería agradecer, claro, a todas vosotras que habéis venido, a las asociaciones que han hecho la publicidad y al diario Somos Tetuán, a Luis de la Cruz, que yo no lo conozco, lo mismo está aquí, pero que, en fin, ha hecho una publicidad del acto y que además fue el que nos puso en la pista de que una de nuestras maestras, que ya conocíamos, pero no sabíamos que había hecho la primera escuela de adultas en el distrito. Y eso se lo debemos a él, ese conocimiento. Entonces yo simplemente voy a presentar primero a Alberto Tellería, que no lo conozca, arquitecto y sobre todo es un incansable divulgador de patrimonio y defensor, puesto que con la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio es el que normalmente pone todo tipo de... Muy bien. Son los que ponen todos los juicios y pleitos para que el patrimonio se conserve. Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme a esta reunión, muchas gracias por venir a todos los miembros. La verdad es que me ha costado mucho preparar una conferencia concisa y no lo es, por lo tanto lo voy a tener que ser muy rápido, porque he querido sacar un poco la complejidad de Tetuán y no sacar siempre el barrio que nos sacan de muchos pobres, solo obreros, solo bueno, aquí había muchas más cosas, es un barrio con mucho dinamismo, y entonces he querido sacar desde su origen. Todos sabemos, bueno, el nombre es curioso, tenemos un nombre marroquí en Madrid, un barrio que se llama, es por esta batalla, por la famosa batalla de Tetuán, en la 1860, en las guerras de África, y entonces el ejército acampa de esa manera. El ejército de África, cuando llega aquí, acampa de esa manera, esperando la entrada triunfal en Madrid, que significa bastante. Y por lo tanto pasa a ser el sitio conocido como Tetuán de las Victorias. Es un ejército que ha ganado la batalla de Tetuán y bueno, va a pasar un periodo. Siempre se ha dicho que es la presencia de este ejército lo que supone que Tetuán crezca como creció. ¿Por qué? Porque Tetuán está en un espacio límite entre Madrid y Chamartín. Tetuán parte de Chamartín y parte de Madrid. Y de hecho lo vemos muy bien en este plano. Si ven ustedes, no sé si ahí se ve el cursor. No, no se ve el cursor. Pues ven la línea que atraviesa la pantalla, es la separación entre el término de Madrid y el término de Chamartín. Y ven que el barrio está surgiendo en el trozo de Chamartín. Surge en el trozo de Chamartín porque así esquivamos las leyes de Madrid. Madrid tenía unas leyes mucho más estrictas en cuanto a urbanismo, en cuanto a productos. Los productos tenían que pagar un impuesto para entrar en Madrid. Y entonces ahí surge de repente unos comerciantes y dicen, bueno, estamos en el sitio límite, los madrileños los fines de semana, por ejemplo, se acercaban hasta ahí porque era más barato el vino, en las tascas que había ahí.
Y por supuesto, esto ya estaba comenzando antes de que llegase el ejército de Marruecos. Lo que pasa es que eso lo que hace es aumentarlo. En la de Samaniel, la vemos allá a la izquierda, al estar instalado el ejército que ha llegado, pues todos estos soldados para poder venir a Madrid tienen que coger la calle Bramulillo, que era la carretera mala de Francia, la carretera de Francia, ¿vale? Llegaba hasta la Plaza de Castilla y por ahí ya se desviaba hacia Fuencarral. Todavía no está construida la Castellana. Entonces estamos en un territorio en el que hay que pasar por Tetuán para salir de Madrid. Y esa carretera, de hecho, el límite entre Madrid es tal que va a ser calle de Bravo Murillo hasta esa raya, y a partir de esa raya va a ser calle de O'Donnell. Pues no encontraros muchas veces edificios que están en Bravo Murillo y que los planos antiguos dicen O'Donnell, porque es que Tetuán, esa calle se llamaba O'Donnell a partir del límite. Con lo cual eso lo vamos a ver en algunos casos, lo digo por si se encuentra en algún caso de estos. Por supuesto, algo más existía. En el tronco madrileño había cosas como esta fábrica, la fábrica de papeles pintados de las maravillas, construida en 1857, por lo mismo, porque así los productos no tenían que pagar impuestos antes de entrar, no pagaban los tintes, no pagaban los papeles y era más fácil exportar. Solo se pagaban los impuestos cuando se cruzaba la barrera de 4 caminos, cambió Cielato, y entonces ahí se pagaban los impuestos para entrar en Madrid. Había otro Cielato en la calle Villamil, o sea que había una serie de sitios donde se pagaban los impuestos. Y la otra gran instalación que va a ser previa al barrio es esta, es el canal de Isabel II. El canal de Isabel II se inauguró en 1858. He traído esta foto porque es raro ver el acueducto venir de tu lado, pero fíjense qué visión, eso es Tetuán. Sí. Eso es Jerónimo Lloret. Y el borde que vemos aquí, donde están esos carros, eso es Franco Rodríguez. O sea, es sorprendente. Ya no es que no hubiese casas, es que no había nada. Era móvil. O sea, yo creo que el ejército de África se sentía en su salsa cuando llegó aquí, porque dijeron que tal cual como estamos luchando. Es impresionante. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en esa época la gente como se cantaba con leña, los pobres, los ricos con carbón, pero los pobres con leña, cogían hasta la última ramita que nacía. Y cuando tenías animales y cosas de esas, y bueno, los pobres muchas veces tenían huevino que criaban algún animal, cogían las ramitas, con lo cual Madrid estaba prácticamente en un desierto, excepto en las zonas protegidas como parques o como de esas cosas de estas caras protegidas, porque el resto estaba así, absolutamente pelado. El acueducto, bueno, va a marcar todo el límite del paseo de la dirección, todo va a ir siguiendo el acueducto y va a ser unos límites, digamos, naturales de Tetuán. Entonces estos son los acueductos que tenemos en el Parque de los Pinos, bueno, aquí es donde han hecho, por ejemplo, el que viene arriba a la izquierda es donde han hecho la piscina municipal de Tetuán. La piscina de verano es el acueducto que la limita por un lateral. El de la derecha, en cambio, es el final de Marqués de Viana, ese que se ha quedado enterrado detrás de una pared. Esto está en el Parque Rodríguez Sabún, lo que pasa es que ya no corre el agua y que está arruinado, quedan solamente unos trozos de la almenara del obispo, que era un vertedero de aguas sobrantes del canal de Isabel II. Toda esta instalación, que ahora es monumento, ahora está protegida y que vamos luchando por eso, va a marcar unos límites importantes. Esto digamos que son las cosas importantes que había. Y lo que comienza ya también es a construirse casitas. Y aquí vamos a ver un detalle curioso. Si miran ustedes ese plano, el plano de allí, ven que el solar tiene una forma que no corresponde con la casa. Y eso son cesiones que tiene que hacer el propietario para crear las calles del urbanismo, porque la propiedad, como no hay calles, todavía las casas, una propiedad linda con otra. Y ven que retranqueando dice carretera de Francia, porque el Ayuntamiento de Madrid ha establecido una anchura tipo para Bravo Murillo y toda la calle de Bravo Murillo tiene que tener la misma anchura. Y se dan ustedes cuenta, Bravo Murillo va toda muy recta y muy ancha hasta que llega de repente cerca de donde estuvo la Plaza de Toros. Cuando llega Marqués de Viana comienzan a pasar cosas raras. Bravo Murillo se estrecha, las aceras se hacen... ¿Por qué? Porque eso era Tetuán, no era Madrid. Y ya no había que cumplir esa normativa. Y Tetuán no estableció los mismos límites de Madrid. Entonces en el trozo de Tetuán Bravo Murillo era un caos, mientras que en el trozo de Madrid tenía que ser ancho y no tenía que ser. Es muy interesante también porque fíjense que esa casa son 3 tiendas y un taller de herrería en la parte que da a la calle lateral. O sea, estamos viendo el carácter comercial que ya tenía Bravo Murillo. Bravo Murillo es una de las grandes calles comerciales de Madrid porque digamos que mientras por este lado, por el lado digamos del Tetuán, uno puede coger, por ejemplo, Infanta Mercedes para bajar, por el lado pobre o sales a Bravo Murillo o no hay manera de circular. Eso lo conocemos todos. Bravo Murillo sube, bajas y acabas en una calle diagonal que te lleva no sé dónde. Y dices, esto no sirve para nada. O vas a Bravo Murillo no puedes. Entonces, claro, hay todo un barrio que tiene que salir a fuerza a Bravo Murillo para poder circular y para poder moverse. Esas son las razones por tener una calle comercial ya en esta época, una calle muy importante y va a ser toda de tiendas. Vemos también cómo son las casas, por ejemplo, una casita de obrero, esa casa unifamiliar que vemos aquí en la parte de arriba a la derecha, fíjense, 4 habitaciones mínima. O esa que está en el texto dice diseño de la casita que proyecta, o sea, hasta el arquitecto dice que es una casita, no es una casa, porque es todo tan humilde, pero estamos viendo de todas formas que son todas casas firmadas por arquitectos, o sea, que no estamos hablando de un barrio absolutamente pobre, no son chabolas, hay mucha autoconstrucción, pero autoconstrucción con proyecto previo, y hay unas casas que, digamos, estamos en un barrio obrero, no en un barrio absolutamente pobre, como luego vamos a ver que llega a suceder en la zona superior.
Si seguimos aquí nos volvemos a encontrar otro elemento curioso, otra de estas casas que vemos que abajo todo el terreno dice terreno que hay que ceder para ampliar la canterovena expresa ahí. Hay terreno que pierde porque el ancho de Braumillo tiene que ser estable y por lo tanto hay que ceder terreno. Pero fíjense que hay una tienda y la tienda tiene cocina, alcoba, sala, porque el tendero vivía en la propia tienda. Es decir, el tendero simplemente pasaba las tarde y era su casa. Al otro lado hay una que tienen, las dos tienen corral al fondo, porque normalmente también esta gente muchas veces criaba animales o tenían otro tipo de actividades dentro de los corrales. Con lo cual estamos hablando de unas casas con unas características que ahora nos sorprenden, pero que en aquella época era absolutamente normal, que los tenderos, de hecho, los fronteras, los mozos que atendían, dormían detrás del mostrador normalmente, o sea, vivían dentro de la tienda. Por el día salían, se harían como pudiesen, poco, de cual no había agua, a pesar de ese canal enorme, no había servicio de agua, no había alcantarillado, eran todo pozos negros, o sea, pero muy lo tenía porque estaba, digamos, fuera de los límites que Madrid. Y claro, cuando se crea un núcleo de población comienzan a ser necesarias las dotaciones. Por la primera, básicamente va a ser esta, la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, una pequeña iglesia que estaba en Real Marballo, que se construye en 1864-65, nos consta la inauguración, se destruye luego, por lo visto, sufre daños en la Primera República, se vuelve a reconstruir y hasta el año 83 no vuelve a estar en condiciones. Ahí te dicen incluso que la imagen de Nuestra Señora de las Victorias ha sido clave en lo espiritual. El poderoso auxilio y protección inagotable de la Virgen Santísima es lo que ha permitido ganar a las tropas, el ejército, han ganado la batalla de Concord gracias a esta Virgencita. Otra instalación, curiosamente, se hace prácticamente al mismo tiempo, la iglesia y la plaza de toros. La plaza de toros la promueve un particular, la plaza de toros del Ritual. Sabemos que se llega a construir en 1870, pero el promotor muere y no la llega a abrir. Los herederos deciden que no la hacen, la transforman en un parador y solo de vez en cuando hacen alguna corrida, pero llega a tener el tentadero y en 1900 se vuelve a abrir ya como plaza de toros. Esta es la plaza de toros en 1900, es la plaza original. Todos hemos conocido una plaza neomudesa, posterior, ya veremos cómo esto es una reforma posterior de esta plaza. Naturalmente, en este ambiente de obreros, de cierta miseria, de que actualmente se está formando, no es un crecimiento natural de Chamartín, no es población de Chamartín, es población que está viniendo emigrando a Madrid y que está encontrándose pues, condiciones dignas para vivir. Las constructoras benéficas comienzan a promover pues, viviendas y surge este concepto de la vivienda obrera. Son unas casas también muy humildes, muy sencillas, tenemos ahí arriba los planos, pero va a ser toda una calle la constructora benéfica. La tenemos aquí y vemos en la calle de Ñeros. Era entonces calle Leñeros, hoy es Carlos Rubio, realmente es un fracaso. O sea, lo de España y las constructoras benéficas es las cosas más vergonzosas que existen. O sea, en toda Europa hay construcciones benéficas que son barrios enteros, modélicos. En París hay unas impresionantes. En España, a duras penas logran hacer alguna calle, o sea, es que no logran hacer prácticamente nada. De hecho, yo me imagino la humillación de la reina Victoria cuando la llevan a inaugurar esto como motivo de su boda. Esta casita. O sea, imagínense. Resulta que la nobleza española decide, como digo, la reina van a construir un barrio. El barrio que de hecho se llegó a construir una calle que se llama además de la grandeza española, nada menos, si son 4 casitas de estas, lo que hacían, pero esas iban a tener más espectaculares. Pero es que no llegaron ni a tiempo, entonces dijeron, ¿qué hay? Pues que inaugure esto. Y se llevaron a la reina que acaba de casarse a inaugurar esa cosita, una casa obrera, que bueno, que le tocó, pues estaría feliz de tener una casita obrera. Además, la casita es hasta mona, tiene sus decoraciones, pero vamos, realmente debía quedarse, comparado con las obras que se hacían en Londres o en otras ciudades europeas, funciona realmente patético. Otras dotaciones que van a surgir, pues fíjense, va a surgir de donde estaba la fábrica de papeles pintados de las Maravillas, lo va a comprar la iglesia y van a construir el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas, manteniendo el nombre. Es sorprendente el nombre de las Maravillas, cómo logra mantenerse en el tiempo. La fábrica de las Maravillas se crea el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas. Es un colegio privado, un colegio religioso, pero que también coge niños pobres, que sabemos que da comidas a los niños del barrio y cosas de esas, pero también sabemos que los segrega. Es decir, era muy claro, en estos colegios quedaba muy claro el que pagaba y el que no pagaba. Los que pagaban llevaban uniforme, tenían un modo de tratar. Los otros incluso a veces les servían un poco de criados a los que lo pagaban. Y por supuesto la educación, el objetivo de la educación era la doctrina cristiana, era parte catequesis. De hecho, son muchos de estos colegios, el objetivo es enseñar la doctrina cristiana, a los niños las 4 reglas y a las niñas a coser. O sea, suelen ser cosas así lo que se enseña, leer y escribir. Es una cosa muy limitada a lo que se da, pero la iglesia estaba con este proceso porque el barrio va organizando dotaciones. También una fundación benéfica, esto al principio es una casa de caridad fundada por doña Vera de Balboa, que por eso San José y Santa Adela, San José era el nombre del marido y ella se llamaba Adela y por lo tanto la señora funda esta casa de caridad
que bueno, está todavía ahí, este es el edificio de la Cruz Roja, el hospital de la Cruz Roja, lo conocemos todos el mundo de Villaverde, y que enseguida va a tener una ampliación en 1908 y se va a construir incluso este monumento a las primeras enfermeras, a la duquesa de la Victoria, que es este monumento de una mujer que fue enfermera y que va a ser curiosamente un hospital siempre ligado, es curioso, a las guerras de África. Hemos visto que esto tiene origen con las guerras de África, pues aquí vemos cómo están al tratar de las guerras de África, y lo vimos, a los heridos de África, pero ya las guerras de África del siglo XX. O sea, esto se juntó con una gráfica en 1860 y estamos ahora con las guerras de África del siglo XX, las que van a terminar con la dictadura de Primo de Rivera, que van a llevar la dictadura de Primo de Rivera por las catástrofes del desastre anual y todo esto. Pues este hospital va a ser un hospital que va a recoger especialmente a soldados. Ahí los vemos abajo, los soldados hechos un asco y los también ellos todos son vendados y con muletas los pobres. Pero bueno, están ahí recibiendo a la reina que viene a estos actos porque bueno, era la profesional del campo. El ayuntamiento, por otra parte, va a hacer una institución muy importante, el asilo de Nuestra Señora Paloma, la de Saravilla. Tiene el enorme terreno de Saravilla y de construir este asilo. Ese es el proyecto y eso lo he construido. Como de costumbre, nunca llegamos. O sea, el proyecto es ese edificio enorme de la universidad y luego lo he construido, bueno, se quedó en eso. Pero con el tiempo decidieron ampliarlo y seguir adelante. Y entonces hicieron este nuevo proyecto donde vuelven a coger todo el proyecto, lo concretan, pero en realidad, cuando lo hacen, lo que llegan a construir es este ala y ese edificio del fondo. Solo hacen dos cositas. O sea, otra vez se quedan de nuevo sin poder hacer el proyecto porque nunca hay presupuesto. Pero bueno, este asilo va a ser muy importante, es uno de los centros de educación principal, va a tener talleres, va a tener una educación muy profesional. Todos los colegios de esta zona van a estar muy dirigidos a formar a los obreros y por lo tanto van a tener una educación de talleres en todos ellos. No solo van a tener la educación de aprender a leer y escribir, eso sí, una formación de talleres que es impresionante. O sea, estaban preparados, los niños salían a los 10 años con la preparación que no la tiene un mecánico de aeronáutico. O sea, es asombroso. Los preparaban, pero realmente todos estos colegios van a tener siempre ese carácter de atender a los obreros. Una cosa que va a hacer de dar muchísima vida y mucha importancia al barrio es las comunicaciones. Porque claro, estamos, digamos, lejos de Madrid. Pero vamos a tener un tranvía, pero fíjense que tranvía, es un tranvía con locomotora de vapor. Ahí arriba lo vemos. Este es el tranvía, es muy curioso, porque es la línea Ventas Cuatro Caminos, como la que luego se hace en metro. Ventas Cuatro Caminos es el recorrido que hace este tranvía. Este tranvía lo coge la compañía madrileña de urbanización, lo compra en 1898 y decide establecer esa línea. Eso sí, vamos a ver cómo es la línea Metros Cuatro Caminos. Sales de Ventas, coges la calle Alcalá, llegas a Arturo Soria, recorres todo Arturo Soria, coges la puerta a los Prados Corazones, Mateo Soria, y bajas por Bravo Murillo hasta Cuatro Caminos. ¿Por qué era este recorrido tan raro? Porque es que la compañía madrileña de urbanización es la de Arturo Soria, la que ha construido la ciudad lineal. Y ellos quieren que la gente, de hecho es un tranvía que se anuncia en la época diciendo puedes darte un paseo por la ciudad lineal que era preciosa con sus árboles y sus villas por muy poco dinero. Haces todo el trayecto y vuelves a Madrid. Y entonces era un tranvía que casi servía como un circuito de los domingos la gente iba a coger el tranvía solo por verlo. O sea, porque te llevaba a la ciudad lineal, que no sirve mejor, mucha gente veraneaba incluso la ciudad lineal y por tanto tenía este tranvía. Es un recorrido realmente exótico, pero que va a ser muy importante para dar vitalidad al barrio, porque lo que va a permitir este tranvía, que ya en Cuatro Caminos se enlaza con los otros tranvías de Madrid, es que ya no va quedando tan lejos de Tuán y este barrio para poder instalarse. Va a tener las cocheras famosas, las cocheras, estas son las cocheras de Bramurillo. Al fondo vemos el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas, al fondo vemos la calle Bramurillo y estas son las cocheras. Esta es una foto de 1905 donde ahora se ha construido el polideportivo del ayuntamiento, privatizado, pero bueno, del ayuntamiento. Y este es el interior, ahí se está construyendo la nave, ahí vemos las cocheras y he querido sacar por nave, o sacar algo del personal. O sea, ese es el personal que atendía las cocheras, posando ahí para una foto, pero bueno, vemos ese mundo obrero que era muy característico de este barrio. Estas son las cocheras que tenía este tranvía que llegaba hasta aquí. Más dotaciones que van a tener que hacerse, estamos todavía en el siglo XIX, pues una de las dotaciones que se hace es la casa de socorro, que no está en Tetuán, que está en Chamberí, en la esquina, pero esta casa se pone ahí porque es necesario en este barrio construir dotaciones para el barrio. ¿Qué ocurre? Que como el urbanismo no está claro, porque Madrid nunca había, bueno, tardó un montón de años, había un plan de Núñez Granés que nunca se aprobaba para desarrollar el urbanismo fuera del Plan Castro, fuera de la ronda que era el Reino del Medio Antiguo, en la Victoria. No estaba claro, entonces el ayuntamiento tenía problemas para hacer ahí sus instalaciones y coge la punta más alejada de Madrid para poder llegar lo más cerca posible al urbanismo. Por eso es muy raro en los planos de la época que ves que esta casa de socorro está como en medio del vacío. Dice, pues si no hay barrio alrededor, ¿para qué hicieron? Le hicieron para atender a Tetuán, no para atender a Chamberí. Aunque está en Chamberí era para atender a Tetuán. Aquí
aquí tenemos un plano de cómo está surgiendo Tetuán en 1902. Este plano es muy interesante porque además este plano, si uno lo analiza, va diciendo dónde están los comercios, dónde están todos los tipos de cosas. Lo que ve en amarillo es el supuesto desarrollo que va a tener Tetuán cuando se vayan construyendo las calles. Los rosas lo único construido. O sea, los rosas lo que está construido, vamos viendo de nuevo cómo a partir de la línea que separa con Chamartín está mucho más desarrollado todo ese barrio que la parte de aquí que simplemente se está desarrollando en torno a Braubulló, el trozo de Madrid. Y vamos viendo cómo bueno, va creciendo Tetuán. Esta es la plaza de Cuatro Caminos en 1910. La fuente es la que se usó para inaugurar el canal Isabel II. Ese canal tuvo una fuente que estuvo en la calle Fuencarral, que luego se llevó a la Puerta del Sol, que luego se trajo aquí y que luego acabado sigue existiendo esta fuente, está en la entrada de la Casa de Campo. Esta fuente la pueden ver todavía en la entrada de la Casa de Campo. Una fuente viajera, no tiene ruedas, no se puede. Aquí hablo de todo nada. Y vamos viendo cómo Braubulló, vamos a ver, hemos comenzado con las casitas muy humildes, pero esto ya no es tan humilde, están surgiendo bloquecitos, están surgiendo viviendas. Hay que entender que es un barrio próspero con gente muy pobre, porque ser obrero en la época indicaba ser pobre. O sea, los obreros a duras penas subsistían, si tenían familia se morían todos de hambre, así de claro. Un peón no ganaba lo suficiente para vivir, pero era un hombre que estaba trabajando y todos estos hombres tenían voluntad de prosperar. Y es verdad que también había obreros especializados que lograban prosperar y poco a poco toda esta zona, digamos, de entorno a Braubulló va prosperando y va surgiendo edificios, van surgiendo locales, van surgiendo cosas. Pero cuando nos alejamos nos pasan cosas como esa. Esa es la calle de Hernani en 1914. Fíjense este calle, el suelo de tierra, qué pobreza, qué miseria. O sea, nos damos cuenta de que una vez que te alejabas de Braubulló era como cuando salías de la Gran Vía hacia Ballesta. O sea, que la Gran Vía era esplendorosa y de repente salías a barrios mucho más pobres que estaban inmediatamente limítrofes. Aquí esto no lo pone, pero es que esto es traído simplemente porque hablan de que se ha encontrado un depósito de bombas. Hay muchos anarquistas, en la prensa siempre sale la casa del anarquista que han detenido en Cuatro Caminos, la casa del anarquista que han detenido en Bellasvistas. Hay muchísimas revueltas, no lo he podido traer, pero hay muchísimas revueltas de las mujeres, de los pavos, sobre los fielatos, queman los fielatos, de vez en cuando queman el fielato de Braubulló, esos terrenos de Cuatro Caminos. Yo no sé quién viviría ahí, pero no puede estar espantado, porque casi todo el tiempo se lo queman. Pero vamos, el barrio está teniendo un desarrollo que claro, es irregular. Sin embargo, ya van surgiendo iniciativas pues, más sorprendentes, como por ejemplo la colonia Bellasvistas. La colonia Bellasvistas, que no es de lujo, son casas baratas a pesar de este aspecto, pero que se mezclan casas de cierta dimensión con casas muy humildes. Y es una colonia que ya está buscando, pues ya no es la colonia esa benéfica, está buscando incluso cierto bienestar, las van a tener su jardincito. De hecho, vemos casas, estas casitas son mínimas, estas son casitas también, que llegan por unas calles transversales, los calles dan a la calle principal, pero vamos viendo que tienen, como vemos aquí, hay casitas mínimas de una sola planta, como la que vemos en aquel lateral, y hay casas más grandes y luego hay chalés de varias alturas. O sea, que este es un sitio de esos, pero también ¿qué ocurre? Que los propios obreros, unos prosperan, otros no, pero claro, tú estás arraigado en tu barrio. Cuando un obrero prosperaba no decía me voy a ir al barrio Salamanca, él era de Tetuán, quería seguir viviendo en Tetuán y lo que hacía era una casa mejor en Tetuán. Hay cosas insólitas. La casa de Ramón y Cajal en la calle Almansa. Ramón y Cajal tenía aquí su casa, o sea, es sorprendente, ya estaba reconocido hasta el punto de que la prensa lo publicaba como quien de Ramón y Cajal, porque era una figura importantísima ya, pero él tenía su casa. O aquella otra de Marcelino Santamaría, un pintor premio nacional de pintura, de la exposición de Bellas Artes, y que también tiene su casa que se conserva, además esa se conserva, esas Villarán. La foto la he puesto así en blanco y negro y cortar para disimular, pero esa foto es moderna. Otras casas curiosas, pues tenemos otro pintor, el Enrique Simón el Lombardo. Esa casa está en conserva también todavía en la calle Pirineo. Es el pintor de ese cuadro famoso del canalillo. No he hablado del canalillo que recorre la de Saravilla porque no tengo que hablar de todo, pero todavía ese canalillo, ese cuadro además ahora es de mi propiedad, porque compré una subasta. Si alguna vez queremos exponerlo, lo podemos exponer. Y pero fíjense qué cosa tan curiosa, este palacete en Braubulló. Esto es Braubulló, esquina Azucenas, o sea, de repente hay gente que está prosperando y se está haciendo estas cosas en la propia calle Braubulló. De hecho, el ejemplo más espectacular fue probablemente este palacete. Este palacete estaba en Braubulló en el número actual 127, entonces era el 107, y es muy curioso. El palacete al principio, como vemos arriba, una planta menos. El tío añade una planta, prospera. Y luego, no sé qué hizo, decidió construir todo un edificio encima de su palacete, siempre el mismo propietario. Y entonces esa es la planta donde vemos esto lo que ocupaba el palacete, era este espacio, y todo es una ampliación. Y ese edificio, lo van a ver ustedes,
existe, que todavía se conserva en Bravo Murillo. Que además tenía un gran bar. Ese edificio ya había un gran bar en la parte de abajo, o sea, y estas cosas han vertido una foto, perdón, que tenía foto en la que se veía el contraste, porque eso era curioso en la época decía el contraste que generaba este edificio tan suntuoso con los siguientes. Fíjense qué colección de casitas bajas de la primera época están detrás de este edificio magnífico, que ya se está viendo que está aburguesándose el barrio, es decir, comienza a haber varias clases sociales mezcladas. Es un barrio obrero, pero hay obreros a los que les va un poco mejor y pueden aspirar a estas cosas. Entonces, bueno, pues estas cosas están surgiendo porque hay promotores que creen que esto puede ser un negocio. La propia compañía propietaria del tranvía, la de la ciudad lineal, decide construir esto en la calle Tiziano. Esto habría sido interesantísimo. Fíjense que entran las vías del tranvía dentro. Porque esta compañía lo que tenía es que en Fuencarral el tranvía enlazaba con un tren que iba hasta Fuencarral, iba hasta Colmenar Viejo, donde tenía las canteras de piedra. Y entonces pretendía tener aquí sus almacenes, porque iban a traer leche de la sierra, iban a traer el granito, traían los adoquines, traían todo, y pretendía hacer este edificio en la calle Tiziano de viviendas, pero dentro todo almacenes comunicados por esas vías de tranvía que habían permitido llevar los transportes. Era un concepto de dos muy curioso. Por supuesto no se hizo nada, en la calle Tiziano no hay nada de eso. En 1913 las dotaciones siguen creciendo. Digamos, el Estado, pues ya... ¿Y dónde nos volvemos a encontrar? Pues en el edificio que rodea a esa casa de socorro de Cuatro Caminos. Es el solar que decide el Estado para construir el Colegio de Hermanas. Es un colegio del que supongo que luego se hablará, porque los revolucionarios a mí han dicho, quita todo lo que sea de educación. Algo he tenido que dejar, pero no voy a hablar de la arquitectura. Simplemente está dentro de esta foto, es el edificio de Antonio Flores, la preciosidad del edificio, se conserva perfectamente. Esta está la estatuita al fondo de la esquina, y es un edificio magnífico, que además es una revolución en la educación. No solo era un edificio escolar, sino que también tenía eso de arriba, una biblioteca popular. Ese edificio tenía la biblioteca, que bueno, creo que sigue existiendo. Pero no nos encontramos cosas tan curiosas como esto. La Biblioteca Popular de Cuatro Caminos, fundada por Santiago en 1912, y eso es en 1930. Esa biblioteca seguía existiendo. Había iniciativas privadas, porque había mucho movimiento cooperativista, había mucho movimiento de crear este tipo de cosas, de señor, pues crear una biblioteca popular. La palabra popular la vamos a ver en muchas cosas por aquí por allá. Otra maravilla educativa eran las escuelas Bosque, la de Salavilla. En el trozo, en la foto de antes hemos visto que la de Salavilla rodeaba por completo la Silva Paloma, ahora no lo rodea por completo, pero en aquella época rodeaba por completo. Esto solo queda un pabellón de todos estos pabellones. Estas son las escuelas de verano donde se llevaban esos niños pobres y lo primero que se les hacía era pesarlos. Porque lo más importante es que saliesen más gordos que habían entrado. O sea, porque los niños estaban famélicos, porque venían de una cuestión de higiene y de que saliesen bien lucidos. Entonces los pesaban y luego se les pesaba el salir y veían la diferencia de peso cuánto habían ganado los niños mientras estaban en las escuelas, que era lo importante para ellos. Era un concepto de la salud por estas escuelas superluminosas. Estos son los sitios de Bellido, la verdad es que es una preciosidad de conjunto y es una pena que se haya perdido. Enfrente de la Silva de la Paloma, una fundación privada curiosa, las escuelas de Ave María, que es una fundación de una señora que hereda y pretende que esto se cree por el criterio que sería de un cura, de Padre Manjón, que tenía un criterio también de educación en la naturaleza, por eso lo hacen junto a la de Salavilla. Y ellos en realidad construyen las escuelas con la idea de donárselas al ayuntamiento, pero el ayuntamiento dice que ellos no pueden asumir un método educativo que no sea el suyo. Y entonces al final deciden gestionarla privadamente y transformarlas en unas escuelas con una fundación privada. Deciden destinar el dinero a hacerlo, pero las escuelas las había construido para ponerse en escuelas municipales. El edificio también se conserva y vamos a ver, es un edificio estupendo. El arquitecto era el yerno de la donante. Por eso es José Luis Oriol, que no es un arquitecto que normalmente le damos a hacer arquitectura escolar. Pero tenemos todas estas cosas curiosas. La columna de allí en el fondo habla de la escuela de la señora no sé cuántos que da clase. Entonces, una señora que tiene una escuela en su casa y entonces da clase a los niños. Tenemos estas escuelas de arriba, de repente, tenemos aquí todo tipo de escuelas. Estas son las escuelas de los amigos del progreso. Lo otro es muy curioso porque es un colegio de huérfanos del Estado Mayor y sanidad militar en la calle Bravo Murillo. Sinceramente no sé dónde está. Eso yo creo que aquí hay expertos en educación y seguro que algunos saben dónde está ese edificio, pero es un edificio perfectamente igual en la calle Bravo Murillo, en la foto de abajo, está inaugurando la capilla de ese colegio. No sé dónde estaba, no lo parece en un plan, pero había otro colegio, además un colegio militar, un colegio de los pueblos del ejército. Y va a pasar otra cosa. Hemos visto antes la importancia que tuvo la llegada del tranvía, ¿no? El tranvía se detecta, pues en 1919 nos va a llegar ese tren. Esto es el interior de cómo era la entrada de Cuatro Caminos.
Una cosa muy curiosa que todavía en algunos sitios de Madrid se puede ver es que el metro tenía luz natural. Había suelos de cristal en las antenas para que entrase la luz natural. Ese techo que ven es un lucernario. Y en algunos sitios de Madrid, todavía en San Bernardo hay una zona de repente dices, y estas baldosas de vidrio son las del metro. Todavía se conservan en algunos sitios. Lo que pasa es que el metro las ha cegado todas por debajo. Supongo que porque tendrían goteras o problemas con el tiempo y las han cegado. Ahí tenemos la construcción de la estación y el metro. Y el metro, lo que va a estar aplicado es para esto. La compañía, es la compañía urbanizadora metropolitana, no, sí. Esta la otra se llama Compañía Madrileña de Urbanización y me quedan con ellos, eso de CLU, CUM, que vamos. Van a construir todo lo que es Reina Victoria hasta el Parque Metropolitano, donde van a construir un barrio de viviendas de lujo, de chalés de lujo. El metro va a llegar aquí para hacer esta operación. El metro es una operación especulativa. Pero claro, fíjense ustedes qué curioso. La primera línea de metro pasa por Sol y lleva a 4 caminos. Y la línea 2, ¿qué hace? Pasa por Sol y lleva a 4 caminos. Las dos primeras líneas van a 4 caminos. ¿Por qué? Porque es donde esta compañía está haciendo esto. Entonces su gran interés es vender estos pisos. El metro se construye para dar un servicio a Madrid, pero también para llevar a toda la gente a este sitio. Porque claro, ya tenía 2 líneas para poder acceder aquí. Muchísimos madrileños decían, pues es estupendo, porque voy a abrir a 4 caminos. El metro no tardó nada en llegar al centro de la ciudad y los pisos son más grandes y además están haciendo unos pisos de lujo estupendos. Eso va a generar un fenómeno curiosísimo. Bueno, el metro va a incluir también un cine, el primer gran cine del barrio, el cine metropolitano, una pérdida tremenda para la arquitectura y para la memoria del barrio. El cine metropolitano, que era un cine espectacular, pues bueno, eso lo perdimos para ver eso que han hecho. Va a surgir que a raíz de lo del metro muchas compañías van a empezar a plantear construir barrios de vivienda es muy gracioso. El Grupo Libertad de la Barriada, y es la cooperativa radical para la construcción de casas baratas. Ya vemos, las intenciones están claras, ya sabemos qué ideología tienen los que están construyendo. Un grupo que se llama Libertad, que es la compañía radical para casas baratas. Pero fíjense que proyectos tan enormes van a surgir de viviendas, para hacer todas estas viviendas de barrios enteros, porque ya el metro está permitiendo plantearse que ahora es un sitio muy bien comunicado, es un sitio estupendo para hacer viviendas. Y comienzan a surgir todos estos proyectos grandiosos. Por ejemplo, este es para los empleados de la compañía telefónica, la calle Bravo Murillo, pretendían construir todo esto, pero no se va a llegar ninguna a la práctica. Pero esa compañía telefónica va a construir muchos edificios sueltos. La compañía telefónica, esta cooperativa, hay muchos edificios de este mismo aspecto, están repartidos por el barrio. Probablemente el problema es que ya estaba tan repartida la propiedad que lo que ya no encontraban eran solares. Cuando planteaban estas cosas, decían, ¿pero dónde? Si este barrio ya está muy hecho y está muy construido, está muy fraccionada la propiedad. Probablemente no encontraban el modo de llevar estos proyectos adelante. Naturalmente, el ayuntamiento tiene que seguir haciendo dotaciones y va surgiendo nuevos colegios como el Jaime Vera, pues bueno, otra dotación también de floresta espléndida, magnífico de dimensiones y bueno, esto lo hablarán después, yo no digo nada. Una fundación muy curiosa, esto es una de las cosas más raras que hay, la fundación está de Cesario del Cerro. Esto es un señor que se muere y en su testamento le lega al Partido Socialista un dineral para hacer una escuela. El Partido Socialista investiga, dice, ¿y este señor quién es? ¿Será un socialista? No, no es socialista, no es nada. Simplemente le gustan los conceptos que tiene educativos el Partido Socialista y decide que le hagan la escuela y construyen esta escuela. Esto estaba en la calle Orense. Era una escuela en medio de jardines para niños pequeños. Era una verdadera maravilla la escuela de la Fundación Cesario del Cerro. Lo que pasa es que todo eso se destruyó después de la guerra, desde esta ni siquiera sobrevivió, no se puede bien después de la guerra. Me estoy pasando. Sí, ya lo sé. La iglesia de Nuestra Señora Victoria, más dotaciones se están surgiendo. Bueno, esta es la que sustituye a esa capillita. Esta es una iglesia muy curiosa porque se destruye en la guerra y se vuelve a reconstruir después, o sea, se quema y lo vuelven a reconstruir los mismos arquitectos con el mismo aspecto. La iglesia de Tornilón. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que hacía la gente. No era solo que hubiese edificios de dotaciones. Por ejemplo, Tetuán era un sitio lleno de vaquerías, porque estaba lejos de Madrid, porque había terreno, porque había aire fresco de la sierra, porque las vaquerías podían tener un espacio donde sacar a las vacas. Y entonces tenemos montones de vaquerías en la ciudad, alguna que conocemos que se conserva todavía, como esta magnífica de la calle Franco Rodríguez, que es una vaquería, pero el edificio se conserva, con esas cerámicas de la Escuela de Cerámica. O esta otra absolutamente desconocida en el Paseo de la Dirección, que también tenemos ahí que era una vaquería y el edificio también se conserva, imitando un poco el de Franco Rodríguez. Y ya le he dado el de Franco Rodríguez, el Malva El Malva es porque este es un sitio lleno de bares. El Malva tiene casi 100 años. El Malva es
entonces aparecía el valle de esa esquina, se llamaba La Pampa, pero bien. Bravo Murillo está lleno de bares que incluso son como la playa. Todos estos son bares, unas cosas más populares. Y algunos son realmente lujosos, como este de la calle Bravo Murillo, que además tenía un cine de verano, tenía un parque donde daba cine de verano. Otra cosa que va a haber mucho es industria alimentaria, panes, granos, todo tipo de cosas. Lo más raro es esto: aguas mineromedicinales de San Vicente, que según este señor vamos, está aquí en la calle, dice, en la calle, a ver en qué calle dice, le ha parecido en una calle, bueno, eso en la calle de Tetuán. Dice que ha encontrado una manantial de aguas medicinales y que quiere hacer un balneario. Yo no sé qué podía parecer, pero ahí están las aguas, unas cosas realmente raras. Otra cosa, que hay muchos talleres y materiales de construcción. Por supuesto, lo que les decía, la compañía metropolitana esta, la compañía madrileña de urbanización, tenía sus propios almacenes donde tenían guardados sus canteras, donde traía la piedra y los materiales que estaba usando para construir la ciudad lineal y los traía desde Colmenar Viejo, que es este mismo taller de aquí abajo. Pero hay talleres mecánicos, serrerías y todo tipo de cosas. Todo esto quiere decir que está surgiendo una clase que al mismo tiempo prospera. Muchos de los negocios son pequeños empresarios que han ido creando obreros especializados que van creando cosas. La Plaza de Toros se reforma en el 27, 28 y la reabre en el 28 ya con la fachada que todos conocemos. Esta es la obra de apertura de la Plaza de Toros. ¿Y por qué hacen esa reforma? Porque es que el metro va a llegar hasta Tetuán. Al año siguiente llega el metro a Tetuán. Ya se puede ir en metro hasta la Plaza de Toros de Tetuán. Y eso lo va a hacer mucho más popular, porque todos los madrileños van a poder acercarse rápidamente a la Plaza de Toros de Tetuán. Por supuesto, van a surgir cines como el Cine Europa, que todos lo conocemos, el que se conserva aunque aún no tenga este uso, el Cine Tetuán, que todos lo desconocemos porque lo derribaron. No lo desconozco. Uno más desconocido, el Cine Chamartín, totalmente ya olvidado, pero bueno, que estaba también ahí, van surgiendo todo tipo de cines. Y vamos, parece que estamos viendo un barrio que prospera, pero es que la miseria se está trasladando. Realmente lo que está sucediendo es que ahora está en la ventilla y de acelerar. Toda esa pobreza, ese barrio que prospera, está llegando. Y aquí es verdadera miseria. Esto ya no es un barrio feo. Esto es un barrio de traperos. Es realmente el barrio de los traperos. Es un barrio donde la gente hace cosas tan humildes como recoger el estiércol de las vaquerías y el estiércol de los caballos y venderlo para abono. Imagínense el trabajo. No valía nada, el estiércol era la cosa más barata que existía y pesaba muchísimo. Había que cargar montañas de estiércol para llevarlo allá a los almacenes y poder venderlos. Llevaban los trapos, llevaban todo. Y entonces ya lo que vamos a ver no son solo calles tan pobres como esta. Es que ya lo que comenzamos a ver es directamente chabolismo. Ahí tenemos a los carros que llevaban las cosas y ya esto es chabolismo. Ya lo que vemos es verdadera pobreza. El barrio La Ventilla llega a ser un poco de miseria tremendo ya antes de la guerra. Después de la guerra ya se va a transformar en el horror. Después de la guerra va a vivir muchísima población y el barrio va a llegar, por encima hay menos materiales, está todo mucho peor, pero ya antes de la guerra ya tenemos un verdadero problema. Y por supuesto el problema comienza a atenderse pues de la iglesia, pues ahí tenemos por ejemplo el Colegio de Niños Redentores, esa fachada del sitio todavía se conserva, o esta escuela de tanta asociación de amigos de la enseñanza popular, porque decía, por siempre había el contraste de gente que está intentando resolver este problema porque todavía no llega al Estado. Ahí tenemos lo que va a ser el germen de las escuelas actuales, existen todavía las escuelas del Padre Piqué, que es este edificio, también estamos ahí, tenemos el edificio, en medio de ese mar de tejaditos. Este es un plano muy interesante que no les voy a enseñar porque sí, estoy terminando. Es el plano que va a hacer una vista general del Oriental y llega la República Política. Ahí tenemos a Largo Caballero que vivía precisamente votando las escuelas Bosque, en las que hemos visto la de Salavilla. Él vivía cerca de la de Salavilla y por lo tanto está ahí votando y tenemos las votaciones en el Cine Europa, lo vemos al fondo, votaciones con motivo de la llegada a la República. Y lo que supone un mes después es el incendio de todos estos edificios, el incendio de las religiosas mercenarias en la calle Bravo Murillo, el incendio del Colegio de las Maravillas, el incendio del Colegio de las Escolapias de la calle Villamil, que ya existía, el incendio de la iglesia de Santa María Mayor, también de la calle Villamil. Fíjense que el estado actual que tiene la iglesia, y como era una iglesia de ladrillo de estilo Nemudeja, no tiene la reconstruyeron simplemente buscándola. Algunos edificios ya no se reconstruyen, el Colegio de Maravillas se va a trasladar a su situación actual y en su lugar se va a construir el Mercado de Maravillas. El nombre que viene de la fábrica de nombres pintados que pasa por el colegio llega al mercado. El Mercado de Maravillas, el nombre es lo que es único fijo ahí. Esta iglesia se va a salvar. ¿Por qué? Porque no está inaugurada. Esta iglesia se inaugura unos meses después. Por lo tanto, se ha salvado San Francisco de Sales. Los escolapios tampoco han construido todavía. Los calcianos no han construido, por lo tanto, tampoco les van a hacer. Eso sí es curioso.
curioso que si vemos la cúpula era distinta, la cúpula de color rojo tenía nervios como la de la Catedral de Florencia, ahora es de pizarra, no tiene que ver con el original. Se van a seguir construyendo edificios escolares como el Colegio Bernardo Piner de los Ríos, este curioso colegio de orientación profesional de Juan de las Victorias, un colegio ya de tanta formación profesional, dotaciones como la casa de baños, en un sitio en que las casas no tenían baños, la casa de baños de los niños. El ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, no de Tetuán, se traslada, porque es mucho más grande Tetuán que Chamartín. Chamartín no se ha desarrollado, entonces el propio ayuntamiento traslada el ayuntamiento de Chamartín a la calle Braumurí, ahora la Junta Municipal. El colegio en el que estamos es este, que lo estamos construyendo, y ahí le he puesto una foto para que se vean, es ese edificio del fondo. Fíjense dónde estaba, o sea, era una especie de desierto todavía. La construcción eran soluciones de intentar educar a los niños de unos lugares que eran todavía no lugares, eran lugares a medio construir. Todo va a terminar con el Rosario de Aurora. Hemos comenzado con ejército, terminamos con otro. Tenemos ahí el Filo Europa protegido con barricadas, el incendio de los bombardeos en la calle Raimundo Fernández de Villaverde, las tropas desfilando por delante de la Pampa y del edificio de la vaquería de Franco Rodríguez, y esta última imagen que he dejado, pues bueno, que es como en fin, el final de Tetuán, pues el final del apocalipsis, realmente. Y termino aquí.